Buenas, soy Juan José Álvarez y junto a mis compañeros. Inicialmente, como índice propuesto, tenemos los siguientes apartados. Introducción, materiales y métodos, el cual en su vez está subdividido en participantes, diseño y mediciones, análisis estadístico, resultados, discusión y unas conclusiones finales. Por lo tanto, en primer lugar, será importante definir lo que es el fútbol. El fútbol es un deporte de equipo intermitente prolongado, caracterizado por una multitud de actividades físicamente exigentes y de alta intensidad, como pueden ser correr, aceleraciones y desaceleraciones, sprints, cambios de dirección, saltos verticales, etc. Así pues, los jugadores de fútbol cubren una media de entre 9 y 12 kilómetros durante los partidos, incluidos aproximadamente unos 500 metros de muy alta velocidad, esto implica velocidades superiores a 20 km por hora, y aproximadamente 340 metros con alta aceleración y fases de desaceleración, que esto hace referencia a velocidades de menos de 3 metros por segundo. Esto nos muestra que cualidades fisiológicas como la capacidad aeróbica y anaeróbica, la fuerza y la potencia muscular de las extremidades inferiores son esenciales para estar al más alto nivel y para poder sostener las demandas de los entrenamientos y partidos de fútbol. A su vez, la temporada de la Serie A italiana se divide en tres periodos. En primer lugar tendríamos el periodo de pretemporada, posteriormente el periodo de competitivo y finalmente las vacaciones de verano. Así pues, el periodo de pretemporada se caracteriza comúnmente por una alta frecuencia de sesiones de entrenamiento y la realización de algunos partidos amistosos. Después, un par de meses más tarde, comienza lo que denominamos el periodo competitivo, en el que aproximadamente los jugadores realizan una media de hasta 6 entrenamientos a la semana y participan en uno o dos partidos oficiales. Y finalmente, en cuanto a las vacaciones de verano, estas suelen durar desde finales de mayo hasta mediados de julio, y durante las mismas, en este periodo los jugadores pueden participar en diversas actividades deportivas no específicas, como puede ser fútbol playa, tenis, pádel, etc., o mismo realizar entrenamientos individuales. Así pues, la aptitud aeróbica de los jugadores de fútbol se evalúa comúnmente utilizando tanto pruebas máximas como submáximas. Sin embargo, se ha sugerido que las evaluaciones submáximas son más sensibles que las pruebas máximas para detectar cambios significativos. Además, otro método de evaluación para ver la potencia anaeróbica de las extremidades inferiores es el salto vertical. Investigaciones previas sobre el rendimiento físico de los jugadores de fútbol mostraron un aumento en la aptitud aeróbica durante el periodo de pretemporada, sin más mejoras durante la temporada competitiva y mismo en algunos casos un deterioro durante la última parte del mismo. Por otro lado, algunos estudios informaron de un ligero aumento en el rendimiento del salto vertical con contramovimiento, es decir, del CMJ, después del periodo de pretemporada, sin cambios significativos durante la temporada. Inimaginablemente, durante el periodo competitivo de mediados a finales del 2019-2020, la Serie A italiana se detuvo con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Por esta situación sin precedentes, los futbolistas se vieron obligados a interrumpir su actividad profesional y también se vieron obligados a un aislamiento en el hogar siguiendo las pautas del gobierno, al igual que lo hicieron los millones de personas en todo el mundo. Así pues, para mantener los niveles de rendimiento físico, los jugadores llevaron a cabo programas individualizados de fuerza en el hogar, proporcionados por el entrenador, y programas de acondicionamiento físico. Sin embargo, la probable insuficiencia de los estímulos adecuados al entrenamiento, debido principalmente a la ausencia de partidos oficiales, al contacto con los compañeros de equipo, al espacio disponible, etc., resultó una especie de efecto de desentrenamiento. Por ello, el objetivo de este estudio fue investigar el impacto del COVID-19 sobre la aptitud aeróbica y el rendimiento en salto vertical en jugadores profesionales de fútbol. Para ello, se emplearon pruebas físicas realizadas antes y justo después del final de las restricciones. Hipotetizamos que el salto vertical se vería más afectado que la aptitud aeróbica debido principalmente a la reducción y modificación de estímulos de entrenamiento. Así pues, se llevarán a cabo múltiples comparaciones entre el cierre de COVID-19 antes y después en diferentes periodos del mismo, así como datos de la temporada anterior. A continuación, Miguel Aréjula será el encargado de continuar con la siguiente parte de la presentación. Vale, a continuación vamos a hablar de los materiales y los métodos que se utilizaron para realizar esta evaluación de la condición física y el impacto que ha tenido el coronavirus en su condición física. En primer lugar, los participantes que se utilizaron. Los participantes se escogieron a 50 futbolistas profesionales del género masculino que perteneciesen al primer equipo de un club italiano de la Serie A.
Con lo cual, esto nos informa de que son jugadores profesionales que lo normal es que lleven toda su vida realizando la práctica del fútbol y a un muy buen nivel, por lo que tenemos que partir también de esa base. Ahora mostramos en una tabla unos datos antropométricos que se obtuvieron de los elegidos, más que nada unas mediciones, la media de la altura, masa corporal y luego la posición de juego, ya que también podríamos sacar varias conclusiones en función de si eran defensores, centrocampistas o delanteros, ya que algunas posiciones demandan unas demandas energéticas y otras, por lo que podríamos establecer comparaciones, pese a que esto no es el objeto de este estudio. Así mismo, también los jugadores firmaron antes de realizar el test un consentimiento, ya que al ser jugadores profesionales, pues no pueden realizar cualquier cosa, ya que tienen que estar con un contrato y ceñirse a sus normas. Y este test que les realizaron, pese a no tener peligros objetivos, pues sí que puede haber alguna lesión, ya que ningún test está carente de riesgo. Vale, el diseño para el que se realizaron este estudio. Principalmente se enfocó en valorar, como ya bien ha dicho mi compañero, la aptitud aeróbica y el salto vertical con contramovimiento. Para ello se realizaron mediciones antes del coronavirus en febrero y abril de 2017 y en abril y julio de 2017. Esto nos indica que en febrero y en abril estaban en periodos competitivos y en julio se encontrarían en el periodo de vacaciones. Y después del coronavirus, que nos indicarían en febrero, que es justo antes de que se produjese la cuarentena, entonces ahí estaban también en el periodo competitivo, y en mayo, que es justo después de haber pasado toda la cuarentena, cuando ya se estaban incorporando otra vez a las competiciones. Para que las mediciones tuviesen rigor y fuesen todas realizadas en el mismo contexto, se realizaron 2 días después de haber jugado un partido y sin entrenamientos extenuantes el día anterior. Y los jugadores conocían ya las pruebas y les eran familiares. Vale, las mediciones. Como hemos visto, se realizaron mediciones de aptitud aeróbica y salto vertical con contramovimiento. En el caso de la aptitud aeróbica, se realizó una carrera continua de 6 minutos a una velocidad constante de 13,5 km por hora. Esto no les supuso, al ser jugadores profesionales, como hemos visto, no les supuso un mayor estrés, pero la cosa es que los jugadores conocían el ritmo al que debían correr gracias a señales acústicas y el objetivo del estudio era conocer el lactato sanguíneo que se medía a los 6 minutos de acabar, o sea, cuando se acababan la prueba de los 6 minutos, se realizaba una medición del lactato sanguíneo en el lóbulo de la oreja. Se realizaba después otra y se cogía la media de las dos mediciones para obtener un valor más fiable. Y otro aspecto para que se fuese la prueba heterogénea es que los jugadores debían comenzar la prueba sin calentar. En el caso del CMJ o salto vertical con contramovimiento, estaríamos evaluando la potencia del tren inferior, algo también muy importante, como ya ha dicho antes mi compañero, y que en el caso de previas temporadas se veía que podía disminuir y se intuía que en la cuarentena había disminuido de mayor forma debido a la inactividad física específica. Esta prueba consiste en hacer un salto vertical lo más alto posible, cogiendo un impulso, agachándonos un poco, doblando las rodillas y levantándonos con fuerza. Para ello se realizaron 6 CMJ máximos con brazos en jarras y separados por 30 segundos. Los valores que se obtuvieron fueron la media de los 3 mejores saltos. En cuanto al análisis estadístico, es conveniente señalar que antes de ejecutar los modelos lineales de efectos mixtos, boxplots e histogramas, se verificaron para determinar puntos de datos potencialmente influyentes. Luego, las gráficas residuales fueron inspeccionadas visualmente para determinar desviaciones de normalidad. Se crearon dos grupos de modelos mixtos lineales diferentes para examinar, por un lado, los cambios dentro del periodo en el rendimiento físico pre versus post y las diferencias entre periodos en cuanto a cambios observados durante el periodo de confinamiento de COVID-19 frente a los otros 3 periodos. En el primer análisis, cada sesión de prueba, que son 8 niveles pre y post en cada uno de los 4 periodos,
se incluyó como un efecto fijo en el modelo, mientras que en el segundo análisis de cada periodo, que son 4 niveles, se incluyó como un efecto fijo. En ambos análisis se incluyó a cada jugador como un efecto aleatorio. Se emplearon estrategias de construcción de modelos step-up, similares a las utilizadas ya en estudios previos de deportes de equipo. Cada proceso comenzó con un modelo incondicional, que contiene solo una intersección fija y el factor aleatorio. Luego, el modelo se implementó agregando el efecto fijo. El criterio de información Akaike, siglas A y C, y los grados de libertad de cada modelo se compararon visualmente con el modelo anterior, en el que un A y C más bajo representaba un mejor ajuste del modelo. Para el primer y segundo análisis, el mejor ajuste para los datos se encontró al incluir la prueba y el período como un efecto fijo, respectivamente. Las estadísticas del modelo mixto se pasaron a tamaños efectivos y límites de confianza del 95% de Cohen. Los tamaños de los efectos se interpretaron de la siguiente manera: siendo menor o igual que 0,2 se determinaba como trivial. Si estaba en un intervalo mayor a 0,2 y 0,6 era pequeño. Si era mayor que un intervalo entre 0,6 y 1,2 será moderado. Si era mayor que un intervalo entre 1,2 y 2 será grande, y si es mayor que un intervalo entre 2 y 4, muy grande, y siendo mayor que 4, extremadamente grande. La significación estadística se estableció en P menor que 0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el MEFOR IMERTEST. IS significa computer, paquete de software estadístico. En cuanto a los resultados, los valores medios y desviaciones estándar, así como tendencias individuales de concentración de lactato en sangre según la prueba de Mognoni y parámetros de CMJ antes y después de cada uno de los 4 periodos considerados, se muestran en el análisis de los cambios dentro del periodo. La concentración de lactato en sangre mostró una disminución significativa después del confinamiento por el COVID-19 y se observó un aumento significativo después de las vacaciones de verano del 2017. La concentración de lactato en sangre se mantuvo estable durante ambos periodos competitivos. En consecuencia, las diferencias entre periodos fueron significativas cuando se comparó el periodo de confinamiento por COVID-19 con el periodo competitivo 2019-2020, que será considerado un tamaño de efecto moderado, y las vacaciones de verano, que es un tamaño de efecto muy grande. En cuanto a los resultados de la prueba del CMJ, no se observaron cambios significativos dentro del periodo para el conjunto de variables de esta prueba. Sin embargo, la comparación entre periodos reveló diferencias significativas porque los cambios asociados con el confinamiento por el COVID-19 fueron significativamente peores que los ocurridos durante los periodos competitivos, tanto para la posición absoluta, tamaño moderado del efecto, como para la PPO relativa, tamaño moderado del efecto, pero no para la altura del CMJ. Los cambios asociados con el confinamiento por el COVID-19 fue similar a los observados durante las vacaciones del verano de 2017, que será considerado como un tamaño trivial a efecto pequeño. Bien, dentro del apartado de discusión debemos destacar que el volumen de entrenamiento durante el periodo del bloqueo por COVID fue de un 20-25% menor que en 2 de los 3 periodos que hemos comentado anteriormente. En este caso, el periodo de pretemporada y el periodo de periodo competitivo, con la temporada ya comenzada. Por otro lado, la aptitud aeróbica, la cual medimos con la prueba de Mognoni, mejoró después del bloqueo, y las diferencias entre periodos fueron significativas cuando se comparó el periodo COVID con las vacaciones de verano y el posterior periodo competitivo del año 2019-2020. ¿A qué se debe esta mejora de la aptitud aeróbica tras el bloqueo por COVID? Pues se debe a que el volumen de entrenamiento durante el periodo competitivo no está totalmente dedicado a la mejora de las capacidades físicas de los jugadores, ya que los ejercicios técnico-tácticos también se realizan con mucha frecuencia durante el periodo competitivo.
Además, es posible que estos tipos de ejercicios no siempre alcancen una intensidad adecuada para provocar adaptaciones positivas. Pero por otro lado, durante el periodo de bloqueo de COVID-19, estas actividades de entrenamiento sí que se centraron principalmente en el acondicionamiento físico, lo cual explica esta mejora de la aptitud aeróbica tras el bloqueo. Por otro lado, considerando la prueba CMJ, la altura del salto fue bastante estable y los cambios entre los diferentes periodos fueron similares, es decir, entre el periodo COVID y los periodos de pretemporada y de temporada regular. Sin embargo, las diferencias en los cambios de PPO fueron mucho más significativas cuando se comparó el bloqueo de COVID-19 con los dos periodos competitivos de los que hablamos anteriormente. Además, se informó por tanto que las relaciones entre la altura del salto y el PPO, que es la producción de potencia máxima absoluta y relativa, no son consistentemente fuertes, lo que hace sugerir que no toda la varianza del PPO se explica directamente por la altura del salto. Vale, por otro lado, se destacó que la ausencia de partidos de fútbol durante el periodo de bloqueo por COVID pudo haber afectado muy negativamente al desempeño de la PPO. Y esta información se tomó relevancia cuando se destacó que la distancia recorrida a muy alta velocidad durante los partidos de fútbol de la Premier League posteriormente al COVID influyeron muy positivamente tanto a la altura del salto en el CMJ como en el PPO del mismo. Por tanto, se destacó que la falta de partidos influyó muchísimo más negativamente en el PPO que en la altura del salto del CMJ, y que una vez comenzaron la competición y los partidos competitivos se fue compensando mucho más y fueron aumentando tanto la altura del salto del CMJ como la producción de potencia máxima absoluta y relativa del mismo. Bien, también hay que destacar que las restricciones de permanencia que se produjeron durante el COVID, cada uno en sus casas, hicieron que el nivel general de actividad física y de rendimiento físico bajase en casi todos los individuos deportistas, ya que debido a que tenían un espacio limitado y a un equipo disponible limitado para entrenar, pues estas sesiones de entrenamiento en sus casas para estos futbolistas fueron diferentes y de menor calidad que las que ejecutan en las instalaciones de su equipo durante el periodo competitivo. Resulta evidente que iban a bajar su rendimiento físico. Además, la reducción que vimos anteriormente de PPO dio valor a la hipótesis de que capacidades explosivas como sprints a máxima velocidad o cambios de dirección repentinos, cosas muy habituales en el fútbol, pues habían bajado debido a este periodo de bloqueo. Resulta obvio, ¿no? Cuanto menos entrenas y entrenamientos de menor calidad como los que hacían en sus casas, pues era obvio que estas capacidades explosivas como sprints o cambios de dirección pues iban a bajar. Y por último, se destacó que tras este parón habría muchísimo peligro de lesión de los jugadores. Por tanto, habría que tener mucho cuidado con la vuelta a los entrenamientos tras este periodo de bloqueo por COVID, ya que había que estar más cautos y con entrenamientos muchísimo más dosificados y teniendo en cuenta todo esto, ya que el peligro de lesión era muchísimo más alto. Vale, y por último, dentro de la conclusión, debemos hablar de que este estudio nos ha mostrado el impacto que ha tenido el confinamiento domiciliario por el COVID-19 en el rendimiento físico de los futbolistas profesionales. En este artículo se destacó que el aumento del volumen de entrenamiento aeróbico general en este periodo de confinamiento condujo a una mejora en la aptitud aeróbica de todos los individuos. Y por otro lado, el entrenamiento de fuerza de las extremidades inferiores que se realizó en casa, probablemente con intensidad y recursos insuficientes, pues es lo que hizo que los jugadores no pudieran mantener esta potencia de salto, este PPO, que mantenían durante los periodos de competición. Por tanto, destacar que se produjo una mejora de la aptitud aeróbica
pero se produjo un empeoramiento del PPO en relación a los periodos competitivos.